Corinto, la ciudad de la prostitución. Corinto estaba construida en dos puertos, una ciudad donde el mundo entero se encontraba para pecar. Ubicada en el istmo que conecta la Grecia continental con el Peloponeso, Corinto controlaba todo el tráfico entre dos mares. Marineros, comerciantes y viajeros de todas las naciones pasaban por allí, y la ciudad sabía exactamente cómo lucrar con eso. El templo de Afrodita dominaba el horizonte en la cima del monte Acrocorinto. Allí dentro, 1000 prostitutas sagradas ofrecían sus servicios como parte del culto religioso. Orgías rituales que duraban días enteros eran consideradas actos de adoración. Pablo llegó a esta ciudad y quedó conmocionado. En 1 Corintios 5:1, él escribe sobre un hombre que vivía con su propia madrastra, y la iglesia local pensaba que eso era normal. Normal. Las calles de Corinto hervían de prostitución. Marineros venían de toda parte del mundo mediterráneo específicamente para eso. La ciudad tenía 2 puertos transitados, y cada barco que llegaba traía más clientes hambrientos de pecado. Pero lo peor no era solamente la inmoralidad sexual, era cómo esto infectó incluso a los cristianos. Pablo tuvo que escribir 2 cartas enteras para tratar de limpiar la iglesia de esta podredumbre moral. La expresión actuar como un corintio se volvió sinónimo de prostitución en todo el Imperio Romano. Era una ciudad donde incluso los cristianos estaban compartiendo la mesa de la comunión con demonios. Pero si crees que Corinto era mala, espera hasta conocer la próxima ciudad. Una ciudad donde incluso los comerciantes practicaban magia negra para lucrar más. Éfeso, la capital de la hechicería. Libros de magia con un valor de 50,000 monedas de plata fueron quemados en plaza pública. Eso equivale a 137 años de salario de un trabajador común. Éfeso era el Las Vegas de la hechicería en el mundo antiguo. La ciudad entera giraba en torno al templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero este templo escondía mucho más que belleza arquitectónica. Dentro de él, sacerdotisas practicaban rituales con sangre humana. Comerciantes vendían amuletos malditos que prometían riqueza y poder. Las calles estaban llenas de adivinos, médiums y nigromantes, ofreciendo sus servicios. Pablo predicó en Éfeso por 2 años seguidos, conforme Hechos 19:10 relata. Pero lo que pasó después fue una de las mayores revueltas espirituales de la historia. Las personas comenzaron a convertirse y quemar públicamente sus libros de magia. Los orfebres que fabricaban estatuillas de Diana entraron en pánico. Demetrio, el líder de ellos, incitó a una multitud gritando por 2 horas seguidas: «¡Grande es la Diana de los Efesios!». La ciudad entera entró en tumulto. Éfeso era una ciudad adicta al poder sobrenatural. Cada esquina tenía un hechicero. Cada casa guardaba amuletos diabólicos. Incluso cristianos nuevos aún llevaban objetos de magia escondidos. Pero la próxima ciudad de nuestra lista logró ser aún peor. Una ciudad que comenzó santa y terminó como la mayor traidora de la historia. Jerusalén. Jerusalén comenzó como el lugar más sagrado de la tierra. El templo de Salomón brillaba con oro puro. La presencia de Dios habitaba allí físicamente. Debía ser la luz de las naciones. Pero en Ezequiel 16:15, Dios usa un lenguaje que conmociona. Confiaste en tu hermosura, y te prostituiste por causa de tu fama, y derramaste tus prostituciones sobre todo el que pasaba. Dentro del propio templo de Dios, los sacerdotes instalaron prostitutas cultuales, mujeres que se ofrecían sexualmente como parte de los rituales paganos. El lugar santísimo se volvió escenario de orgías religiosas. Jeremías 7:30 registra algo aún peor. Los hijos de Judá hicieron lo que parece mal a mis ojos, dice el Señor. Pusieron sus abominaciones en la casa que se llama por mi nombre, para contaminarla. Pusieron ídolos dentro del templo de Dios. No al lado, dentro. Estatuillas de dioses paganos quedaron a metros del arca del pacto. Pero la traición más brutal estaba por venir. En 2 Reyes 21:6, el rey Manasés hizo algo impensable. También quemó a su hijo, y adivinaba por las nubes, y era agorero, y ordenó adivinos y encantadores. El rey de Jerusalén quemó al propio hijo como sacrificio. En la ciudad de David, en la ciudad escogida por Dios, las mujeres de Jerusalén lloraban por el dios Tamuz dentro del templo. Los hombres adoraban al sol dando la espalda al altar de Dios.
La ciudad santa se había vuelto el cuartel general de la rebelión contra el cielo. Dios tuvo que abandonar su propio templo. Ezequiel 10:18 describe la escena. Entonces salió la gloria del Señor de sobre la entrada de la casa. Pero la próxima ciudad de nuestra lista logró dividir al propio pueblo de Dios. Una ciudad que creó una religión falsa tan convincente que engañó a 10 tribus enteras. Samaria, la capital de la división e idolatría. 10 tribus de Israel simplemente desaparecieron de la historia por causa de esta ciudad. Samaria comenzó como una estrategia política genial. El rey Omri compró una colina por 2 talentos de plata y construyó una capital rival a Jerusalén. Pero lo que realmente hizo fue crear la primera religión falsificada de la historia. En 1 Reyes 16:25, la Biblia es directa. E hizo Omri lo que parecía mal a los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que fueron antes de él, peor que todos los anteriores. Eso incluye reyes que practicaban sacrificios humanos. Su hijo Acab elevó Samaria a niveles de maldad inéditos. Se casó con Jezabel, una princesa sidonia que trajo 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Samaria se volvió la central de operaciones de 2 cultos demoníacos simultáneos. Pero lo peor no eran los rituales paganos. Era cómo pervirtieron la propia religión de Israel. Jeroboam I había creado becerros de oro en Dan y Betel, diciendo al pueblo: «Mucho te será subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Samaria legitimó esta mentira. Creó una versión light del judaísmo que mantenía algunos elementos verdaderos mezclados con paganismo total. Era más fácil, más conveniente, más popular. Las consecuencias fueron devastadoras. En 2 Reyes 17:6, el veredicto final. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y transportó a Israel a Asiria. 10 tribus enteras fueron deportadas y nunca más volvieron. Samaria logró algo que ni Sodoma había hecho: borrar tribus enteras del mapa. Si crees que mezclar la verdad de Dios con mentiras es peligroso, comenta: Dios es único, para mostrar tu fe en la verdad pura de las Escrituras. Pero la ciudad que viene a continuación era diferente. No era una capital política o religiosa. Era una fortaleza militar que guardaba secretos tan sombríos que incluso una prostituta prefirió traicionar a su propia gente. Jericó, la fortaleza de la corrupción. Una prostituta salvó a toda su familia traicionando a una ciudad fortificada. ¿Pero por qué lo hizo? Jericó era considerada inexpugnable. Murallas dobles de 8 metros de altura rodeaban la ciudad más antigua del mundo. Pero detrás de esas murallas sucedían cosas que hicieron que incluso una prostituta como Rahab eligiera el lado de Dios. Josué 2:1 registra que los espías israelitas entraron en la casa de una mujer prostituta, cuyo nombre era Rahab, y se alojaron allí. Pero la pregunta es, ¿por qué Rahab los ayudó? La respuesta está en Josué 2:9-11. Rahab confiesa: «Sé bien que el Señor os ha dado esta tierra, porque hemos oído que el Señor secó las aguas del Mar Rojo, y nuestro corazón se derritió, y no hay más ánimo en hombre alguno». Rahab había oído sobre el Dios de Israel, y se dio cuenta de que Jericó estaba condenada. Pero había algo más profundo. Ella conocía la propia ciudad. Jericó era un centro de prostitución cultural masiva. Los arqueólogos encontraron evidencias de que la ciudad entera estaba estructurada en torno a templos con prostitutas sagradas. Rahab no era solo una prostituta común, formaba parte de un sistema religioso corrupto. Pero lo que realmente selló el destino de Jericó fue su actitud con los extranjeros. La ciudad, que debería ser un puerto seguro para viajeros, se había convertido en un lugar de explotación y violencia. Rahab sabía eso mejor que nadie. En Josué 6:17, cuando las murallas cayeron, una cosa llama la atención: «Pero a la prostituta Rahab y a todos los que estuvieren con ella en casa, les dejaréis con vida, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos». Dios salvó a la única familia que mostró misericordia en una ciudad que había perdido toda humanidad. Jericó fue maldecida para siempre. Josué 6:26 declara: «Maldito delante del Señor sea el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó». Pero la próxima ciudad logró algo aún peor: transformar su riqueza en arrogancia contra el propio Creador. Tiro, la ciudad que se creyó igual a Dios.
El rey de Tiro declaró ser Dios. Literalmente, Tiro era la Nueva York de la antigüedad. Controlaba el comercio marítimo mundial. Tenía colonias en 3 continentes y acumulaba riquezas inimaginables. Sus navíos navegaban desde España hasta la India, trayendo oro, plata, especias y esclavos. Pero toda esta prosperidad se le subió a la cabeza. En Ezequiel 28:2, Dios revela la arrogancia suprema del rey de Tiro. Por cuanto se enaltece tu corazón y dices, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Realmente creía ser una divinidad. Construyó un palacio en medio del mar y se declaró inmortal. Ezequiel 28:6 registra sus palabras exactas. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Tiro no solo rechazó al Dios verdadero, compitió con él. La ciudad creó una religión basada en la propia prosperidad. Enseñaba que la riqueza era prueba de divinidad, que el poder comercial era poder espiritual. Las mujeres de Tiro se prostituían en los templos, pero no por los dioses, por lucro puro. Transformaron incluso la prostitución sagrada en negocio. Isaías 23:17-18 profetiza. Será que al cabo de 70 años visitará el Señor a Tiro, y ella volverá a su ganancia de prostituta. Tiro comercializaba esclavos como si fueran mercancías comunes. Ezequiel 27:13 enumera fríamente. Javán, Tubal y Mesec eran tus mercaderes. Con hombres y utensilios de bronce comerciaban contigo. La ciudad que construyó templos magníficos para adorar su propia riqueza, que transformó seres humanos en productos de exportación, que declaró guerra al cielo. La respuesta de Dios fue definitiva. Ezequiel 26:21. En gran espanto te tornaré, y no serás más, y te buscarán, pero nunca más serás hallada. Tiro fue completamente borrada. Hoy es solo un montón de piedras en el mar, pero nuestra próxima ciudad logró ser aún más cruel. Una capital que transformó la violencia en arte y el terror en política de Estado. Nínive, la capital de la crueldad. Arrancaban la piel de los enemigos vivos y decoraban las murallas con ella. Nínive era la capital del imperio más brutal de la historia humana. Los asirios no solo conquistaban ciudades, las torturaban psicológicamente antes de destruirlas. Desarrollaron técnicas de terror que hacían que los reyes se rindieran sin lucha, solo oyendo lo que pasaba con otros. Nahum 3:1 describe Nínive con precisión quirúrgica. Ay de la ciudad sanguinaria. Toda está llena de mentira y de rapiña. No se aparta de ella el robo. Sanguinaria. Esta palabra en hebreo significa literalmente ciudad de sangres, plural, porque el derramamiento de sangre era sistemático, industrial, celebrado. Los registros asirios, descubiertos en sus propias bibliotecas, confirman los horrores. Empalaban prisioneros en estacas alrededor de las ciudades conquistadas. Quemaban niños vivos frente a los padres. Arrancaban ojos, cortaban lenguas, desollaban personas enteras. Pero lo peor era cómo Nínive transformó la crueldad en religión. Sus dioses exigían sacrificios humanos constantes. Las mujeres se prostituían en los templos no por dinero, sino para alimentar divinidades sedientas de sangre y sexo. Nahum 3:4 revela la dimensión espiritual. Por la multitud de las fornicaciones de la ramera seductora, de la maestra de hechicerías, que vendió naciones con sus fornicaciones y familias con sus hechicerías. Nínive exportaba hechicería. Enviaba sacerdotisas a otras naciones para corromper sus cultos. Era una máquina de polución espiritual a escala internacional. Jonás predicó en Nínive, y la ciudad se arrepintió temporalmente. Pero 150 años después, volvió a ser peor que antes. Sofonías 2:15 captura su arrogancia final. Esta es la ciudad que salta de gozo, que habita confiada, que dice en su corazón, yo soy, y no hay más que yo. La respuesta de Dios fue rápida. En una sola noche, Nínive fue completamente destruida por una coalición de babilonios y medos, pero nuestra próxima ciudad logró superar incluso a Nínive en maldad, y quedaba justo al lado de Sodoma. Sidón, la hermana olvidada de Sodoma. Todo el mundo conoce Sodoma, pero pocos saben que tenía una hermana aún peor. Sidón aparece siempre junto con Sodoma en las Escrituras, pero nunca recibe la misma atención. Deuteronomio 29:23 las menciona juntas.
Toda su tierra es azufre, y sal, y ardor. No será sembrada, y nada producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Adma y Zeboim. Espera. Fueron 4 ciudades destruidas, no 2. Sidón estaba justo en el centro de esta liga del mal. Ezequiel 16:48-49 hace una comparación devastadora. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que Sodoma tu hermana no hizo ella, ni sus hijas como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Aquí está el choque. Dios usa Sodoma como ejemplo positivo comparado con Jerusalén. Eso significa que existían ciudades aún peores que Sodoma. Sidón se especializó en violencia contra extranjeros. Mientras Sodoma pervertía la hospitalidad, Sidón la destruía completamente. Viajeros que llegaban a la ciudad eran torturados por diversión pública. Mujeres embarazadas eran abiertas para apuestas sobre el sexo del bebé. La tradición judía registra que Sidón creó leyes específicas para legalizar la crueldad. Prohibían dar limosna bajo pena de muerte. Tenían jueces que robaban a los reos durante juicios. Cobraban tasa para atravesar puentes que no existían. Pero lo peor era cómo trataban a los propios ciudadanos. Isaías 1:10 compara a los líderes de Jerusalén con los príncipes de Sodoma y al pueblo con los moradores de Gomorra. La corrupción era tan sistemática que infectaba incluso a otras naciones. Josefo, el historiador judío, registra que Sidón fue consumida por fuego que brotó de la propia tierra. No vino del cielo como en Sodoma, vino de abajo, del abismo. La ciudad que legalizó la maldad fue devorada por los propios cimientos infernales. Pero aún faltan 2 ciudades, y la próxima construyó un imperio entero basado en la prostitución espiritual. Si podrías vivir en una ciudad donde ayudar a un pobre era crimen de muerte, comenta Jamás en los comentarios. Deja claro que elegirías el lado de la misericordia. Babilonia, la madre de todas las abominaciones. Una prostituta ebria de la sangre de los santos gobernaba el mundo entero. Apocalipsis 17:5 presenta Babilonia con un título que eriza, y en su frente estaba escrito el nombre, Misterio, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras. Eso significa que todas las otras ciudades aprendieron maldad de Babilonia. Ella fue la maestra, la matriz, la fuente original de la corrupción mundial. Babilonia no era solo una ciudad, era un sistema. Un modelo de civilización basado en la rebelión contra Dios que se esparció por toda la tierra. Comenzó en la Torre de Babel y culminó en el imperio de Nabucodonosor. Jeremías 51:7 revela su poder de seducción global. Babilonia era una copa de oro en la mano del Señor, que embriagaba a toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, por tanto las naciones enloquecieron. Ella no solo practicaba maldad, la exportaba. Sus mercaderes esparcían corrupción junto con sus mercancías. Sus religiones se infiltraban en todas las culturas. Sus prácticas se volvían normales en otras naciones. Daniel fue testigo personal de cómo funcionaba Babilonia. Jóvenes de las mejores familias eran secuestrados y reprogramados mentalmente, forzados a comer comida ofrecida a ídolos, entrenados para servir a un sistema que odiaba al Dios de ellos. Pero lo más chocante era cómo Babilonia trataba a los santos. Apocalipsis 17:6 describe: y vi que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Embriagada. Ella se alimentaba del sufrimiento de los justos. Cuanto más mataba a los siervos de Dios, más poderosa se volvía. Isaías 47:8-9 registra su arrogancia final. Ahora pues, oye esto, tú que eres dada a los deleites, que habitas confiadamente, que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay otra. Babilonia se declaró la única realidad existente. Negó la existencia de cualquier poder superior. Pero existe una ciudad que logró ser aún peor. La ciudad que horrorizó incluso a los ángeles. Sodoma, el ápice de la perversión. 2 ángeles de Dios fueron violados por una ciudad entera. Génesis 19:4-5 registra la escena más perturbadora de la Biblia. Y antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
desde el joven hasta el viejo, todo el pueblo de todos los barrios. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos fuera para que los conozcamos. Todo el pueblo, de todos los barrios, desde el joven hasta el viejo. La ciudad entera se movilizó para violentar seres celestiales. Esto va más allá de inmoralidad sexual. Es una declaración de guerra contra el cielo, una violación colectiva planeada contra representantes de Dios. Pero Sodoma había llegado a ese punto gradualmente. Ezequiel 16:49 revela cómo comenzó. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, abundancia de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, mas no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Comenzó con orgullo, prosperidad sin gratitud, abundancia sin compasión. Tenían todo, pero se negaban a ayudar a cualquier persona necesitada. Judas 7 añade un detalle aterrorizante: como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vicios contra naturaleza. No se contentaban con perversiones humanas. Buscaban relaciones con seres de otras dimensiones, ángeles, demonios, criaturas espirituales. La respuesta de Dios fue inmediata y definitiva. Génesis 19:24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos. Fuego literal del cielo. No fue un volcán, no fue guerra, fue intervención directa y sobrenatural de Dios. Lucas 17:29 confirma: mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Todos. Ningún sobreviviente además de Lot y sus 2 hijas. Sodoma se convirtió en el símbolo eterno de lo que sucede cuando una sociedad rechaza completamente la ley natural y declara guerra al propio Creador. Su nombre se volvió sinónimo de perversión hasta hoy.